Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche quiero compartir con ustedes el segundo especial de 1 hora con los mejores relatos de terror del metro que hemos compartido aquí en el canal. Esta segunda entrega está conformada por una combinación de relatos viejitos y otros más recientes, por lo que nuevamente les pido que tengan paciencia con el audio, ya que puede haber ciertas diferencias debido al tiempo en que fueron publicados, pero la pasión y el amor con el que están narrados es el mismo de todas las noches. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. En uno de los 5 años que he trabajado en el metro, me tocó hacer guardia en una estación que no mencionaré. Solo puedo decirles que está en la línea roja que va del Rosario a Martín Carrera. En esa etapa de mi vida estaba pasando por un muy mal momento personal, donde tuve muertes cercanas, separaciones amorosas y una racha de muy mala suerte. Incluso, esa etapa de mi vida la recuerdo con tonos grises y con un gran sentimiento de tristeza. Supongo que todos ustedes han pasado por algo similar y saben de lo que estoy hablando. Debido a ese mal momento, intenté buscar soluciones en varios lugares y de muchas formas. Una de ellas fue la brujería. Recuerdo que fui una vez por la tarde al mercado de Sonora para que me hicieran una limpia y me leyeran las cartas. En esa ocasión, la bruja que me atendió me dijo que el mal momento se debía a que yo no estaba aceptando mi lugar dentro de este mundo, que yo era un puente entre el mundo físico y lo que no se puede ver, y que mientras no lo aceptara, me seguiría yendo mal. Cuando salí del lugar me sentía peor que cuando había entrado, pues no entendía a qué se refería aquella mujer, ya que al final de cuentas yo era un hombre común y corriente, con un trabajo y una vida normal. Sin embargo, pese a que no creí ninguna de esas palabras, antes de dormir, dentro de mi desesperación, en mi oración le dije a Dios: Dios, acepto mi destino y haré lo que quieras que haga, pero por favor ayúdame, necesito salir de esta racha, o no sabré cómo sacar a mis hijas adelante. Después de haber rezado, esa noche tuve un sueño extraño, de esos que parecen ser totalmente reales. Al principio, en el sueño, yo estaba trabajando tal como lo hacía en la vida real, es decir, manteniendo mi posición en la zona de torniquetes y revisando que todo estuviera en orden con los usuarios que entraban y salían del metro. Pero de pronto, el sueño comenzó a ponerse oscuro, como si se hubiera ido la luz en la estación. Yo sacaba mi lámpara y alumbraba hacia todos lados para ver qué era lo que estaba pasando, pero la estación continuaba con su actividad normal, como si las personas no se percataran de lo que estaba pasando. Al ver la situación, yo intentaba decirles a los usuarios que no entraran al metro, porque se había ido la luz, pero al intentar hablar con ellos, me percaté que todos no tenían rostro. Su cara era solo una plasta de piel totalmente lisa, sin expresiones. Al ver eso, me entró un miedo terrible. Dentro del sueño, ya me había dado cuenta que era una pesadilla, pero por más que intentaba, no podía despertar. El sueño continuó, y los usuarios sin rostro seguían entrando y saliendo del metro. Todo como si fuera un día normal, pero todo de una manera oscura y extraña. Lo más curioso era que cuando llegaban a las escaleras para salir a la calle, se desvanecían y volvían a aparecer dentro del andén. Era como si estuvieran condenados, como si todos estuvieran siguiendo un ciclo sin fin, de manera robótica, sin sentimientos. En mi sueño, el mismo tétrico espectáculo continuó por un par de minutos, hasta que vi en los andenes a lo que parecía ser un demonio. Era un ser con forma humana, pero totalmente oscuro. Tenía las extremidades muy largas y caminaba lentamente, tambaleándose torpemente de un lado a otro. Pero la peor parte de la pesadilla fue cuando ese demonio tomó a una de las personas sin rostro y comenzó a morderle la cabeza,
como si intentara comérsela. La persona sin rostro no hacía nada para quitárselo, ni parecía sufrir con la situación. Y justo en ese momento, mientras intentaba devorar a la persona, el demonio se dio cuenta que lo estaba viendo, y su expresión corporal me hizo pensar que se había sorprendido de que yo estuviera ahí. Y fue en ese justo momento cuando desperté. Cuando abrí los ojos, vi en el reloj de mi celular que pasaban de las 3:30 de la mañana, y yo estaba prácticamente paralizado del miedo, como cuando se te sube el muerto. Incluso tardé varios minutos en tomar el control de mi cuerpo, porque yo estaba temblando como un niño que acaba de tener una pesadilla. Esa madrugada ya no pude volver a dormir. Encendí todas las luces del cuarto en el que me estaba quedando, prendí la tele y puse música en mi celular para terminar de despertarme y espantarme el poco sueño que aún me quedaba. Ese mismo día por la tarde, mientras iba caminando en la calle rumbo al trabajo, sin motivo alguno, mi mirada se sintió atraída por un puesto de periódicos que aún estaba abierto, y sin darme cuenta, leí el titular de uno de aquellos diarios, donde hablaba de las personas que desaparecen en el metro y de las cuales no se sabe su paradero. Al leer eso, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, ya que de manera automática lo relacioné con la pesadilla que había tenido. Pero en ese momento no sabía que lo peor aún estaba por suceder. Un par de días después, yo estaba cubriendo mi puesto en la estación, cuando de pronto vi a lo lejos a un hombre que llamó fuertemente mi atención. Tenía una altura que lo hacía destacar del resto, entre 1,90 y 2 metros de estatura. Vestía un traje totalmente negro y portaba lentes oscuros. La persona no abordaba ningún tren, solo caminaba de un lado a otro, mirando directamente al rostro a cada una de las personas que ahí estaban. Lo que se me hizo raro era que las personas parecían no darse cuenta de su presencia, aunque él se pusiera totalmente frente a ellos, para examinar cada detalle de su cara. Otra cosa que me perturbaba era su forma de caminar, ya que lo hacía de la misma manera que el demonio de mi sueño, es decir, tambaleándose de un lado a otro, de forma pesada, grotesca y torpe. Cuando me di cuenta de eso, comencé a prepararme para detenerlo y hacerle una revisión de rutina, pero justo en ese instante vi cómo una usuaria comenzó a seguirlo, después de que él la mirara fijamente, como lo hacía con todas las personas. La mujer era de edad mediana y vestía como oficinista, por lo que pensé que estaba regresando a casa después de un día de trabajo. Sin embargo, ella caminaba detrás de él de forma robótica, como si estuviera totalmente hipnotizada. Al percatarme de eso, yo procedí a seguirlos para brindarle apoyo a la mujer, en caso de que lo necesitara. Y así lo hice, caminé detrás de los dos, manteniendo una corta distancia entre ellos y yo. Pero cuando llegaron al final del andén, vi cómo desaparecieron los dos de un momento a otro, sin más, como un simple pestañeo. Sé que es difícil de creerlo, pero sucedió tal como lo cuento, y estoy seguro de ello porque he visto esa misma escena al menos 10 veces más. En todas las ocasiones es el mismo hombre de negro, pero hipnotiza y se lleva a diferentes tipos de personas, y en todas esas veces nunca los he alcanzado. Mi teoría es que se lleva a sus almas al lugar que soñé, que sería como una dimensión alterna del metro, donde les quita su rostro y se los come eternamente. Y yo, por algún azar del destino, tuve el don o la desgracia de ver lo que sucede en este mundo paranormal. Como les dije en un inicio, no sé si todo lo que he soñado y visto ha sido real, pero quería compartirlo con ustedes. Si gustan, tómenlo como entretenimiento, pero por favor, cuídense tanto de los vivos como de los muertos mientras viajan en el metro. Estas son mis historias, Dan. Quizá después recuerde otras y se las comparto. Pero por lo pronto, creo que ya les dejé muchas cosas en qué pensar. Hola Dan, buenas noches. A continuación te contaré una pequeña leyenda que escuché que sucede en la estación Instituto del Petróleo, en la línea roja del metro de la Ciudad de México. Ahí se cuenta que a altas horas de la noche se pasea un anciano de aspecto pueblerino. Ya sabes, vestido de manta, huaraches, sombrero de palma
y un morralito de yute. Por lo regular, los que lo han visto dicen que está parado en alguna parte de la estación. Como si estuviera esperando el metro, o algún amigo o familiar, como cualquier pasajero común. Pero dicen que cuando te le acercas, puedes ver que su morralito de yute está lleno de billetes verdes, de dólares. Cuando el anciano se da cuenta que tú ya viste los billetes, te hace una seña con su mano para que te agaches, como si te quisiera decir algo al oído. La mayoría de las personas suelen agacharse, unos pensando que el viejecillo necesita ayuda, y otros pensando aprovecharse de él para obtener el dinero. Pero sea cual sea el caso, el viejecillo siempre dice la misma frase: te doy todo este dinero a cambio de tu ser. Se dice que la mayoría de las personas que se encuentran con el viejecillo suelen aceptar el dinero, y siempre tienen un fatídico destino unos meses después. Y los que declinan la oferta aseguran que son atormentados por pesadillas terroríficas que los acosan durante varias noches. Otra leyenda que se cuenta en esta misma estación del metro es la de la bestia que camina sobre las vías. Varias personas suelen contar que a altas horas de la noche escuchan claramente como si alguien caminara sobre las vías, en la parte oscura del túnel. Pero estas personas afirman que las pisadas tienen un sonido diferente al de los pies, pues suelen tener un sonido más fuerte. Después, las pisadas comienzan a asemejarse al caminar de un animal, y cuando el sonido es cada vez más fuerte, alcanzan a ver en la oscuridad 4 grotescas patas, 4 negras patas de cabra, de una cabra que fácilmente podría medir más de 2 metros, por la longitud de las patas que se alcanzan a ver. Estas son las 2 historias que he escuchado, Dan. Sé que son cortas, pero las personas que han caminado por la noche en esa estación saben que se siente algo extraño. Se siente una sensación que no es de este mundo. El segundo relato del programa de esta noche es una experiencia de Aiko Yuri Kim, la cual ocurre en uno de los transbordos más largamente extraños del metro de la capital. Este es su relato. Buenas noches, Dan. Escribo para contarte una extraña experiencia a ti y a todos los lectores de la oscuridad. Espero les guste, y me cuenten si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal en esta estación. Mi experiencia ocurrió como a las 10:30 de la noche. No recuerdo bien qué día era, pero quizá era un día feriado o algún fin de semana, porque casi no había gente en el metro. En esa ocasión, iba viajando con una amiga, y nos tocó hacer el largo y extraño transbordo de la estación del metro Atlalilco, la cual conecta la línea 12 con la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Todos los que viven aquí saben que ese es quizá el transbordo más largo que existe en toda la red del metro, y uno de los más tenebrosos, ya que en varios puntos del recorrido no puedes ver muchos metros adelante, pues tiene bastantes curvas que no te dejan ver mucho hacia adelante o hacia atrás, por lo que hay varios tramos donde prácticamente caminas solo. Yo ya había pasado varias veces por ese lugar, y en distintas horas del día, pero esa ocasión fue diferente, ya que tanto mi amiga como yo sentíamos algo raro en el ambiente. Ya saben, esa incomodidad que te indica que algo no anda bien. En esa ocasión, ambas sentíamos lo mismo, pero ninguna de las dos quiso decir nada al respecto. Solo caminábamos lo más rápido posible. Pero de un momento a otro, en uno de los extraños tramos del transbordo, comenzamos a escuchar como si mucha gente viniera caminando justo detrás de nosotras, cuando sabíamos perfectamente que veníamos solas. Lo que escuchábamos eran muchos pasos, murmullos, risas y llantos. Llantos que cada vez se escuchaban más fuerte, como si alguien estuviera haciendo sufrir a muchas personas. Cuando escuchamos aquellos lamentos de sufrimiento, las dos comenzamos a correr, gritando de miedo y evitando voltear hacia atrás. La verdad, esa fue la peor experiencia que he tenido en el metro, y me marcó tanto que desde entonces no puedo viajar de noche en ese transporte, y menos en esa estación, en esa maldita estación.
¿Cómo van con estos dos relatos, lectores de la oscuridad? ¿Los están disfrutando? Recuerden darle like a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y sobre todo, suscribirse a nuestro canal de YouTube. En verdad, se los agradeceré mucho. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de la noche, la cual estoy seguro que los dejará pensando sobre lo que ocurre en la zona oriente de la ciudad, allá donde comienza el Estado de México, y donde se dice que aún reinan los seres de la oscuridad. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un fiel seguidor de tu canal, y siempre suelo escuchar tus relatos cuando voy rumbo al trabajo. Pero en esta ocasión, quise escribirte para compartirte una de las muchas experiencias sobrenaturales que me han ocurrido a lo largo de mi vida, a mí y a toda mi familia. Pero esta vez te contaré en específico una que me ocurrió durante esta cuarentena y que me sigue perturbando hasta el día de hoy. Todo ocurrió el 29 de octubre del año pasado, como a las 12:25 de la madrugada, cuando llegué a la estación La Paz, a bordo del último metro que sale de la estación Pantitlán. Recuerdo que esa noche venía bastante enojado, porque mi jefe me avisó a última hora que debía trabajar el 1 y 2 de noviembre, cuando anteriormente me habían dicho que serían días de asueto. Además, iba pensando en mis gastos y en las cosas que tenía que pagar a final del mes. Ya sabes, esos temas que nos agobian a todos en algún momento, y sobre todo durante la pandemia, cuando varios gastos se salen de control. Cuando salí de la estación, me dispuse a realizar mi rutina de todas las noches, en la que debo caminar entre la oscuridad sobre unas viejas vías del tren para llegar a mi casa. Los que conocen esta ruta saben muy bien las condiciones de este lugar. Ahí, entre la oscuridad, en algunas ocasiones te puedes topar con algunos vagones solos, de los que llegan y descargan algunos tipos de granos, por lo que por las noches es común que estos vagones estén abiertos y habitados por vagos de la zona, quienes suelen aprovechar para grafitearlos y tomar dentro de ellos. Por ese motivo, siempre suelo pasar lo más rápido posible por esa zona de vagones, sin hacer contacto directo con estos vagos, pero siempre atento de que ninguno se me acerque más de lo normal. Y así lo hice esa noche. Caminé sobre las vías, mirando de reojo al interior de los vagones, donde alcancé a ver algo. Al principio supuse que se trataba de uno de esos vagos, pero al intentar ver con más detalle, a través de un charco de agua que se iluminaba con la luna de aquella noche, alcancé a notar que no era una persona, ya que lo que estaba dentro del vagón era un tipo de animal o criatura de 4 patas. Al percatarme de eso, me dio un poco de miedo, pero después pensé que quizás se trataba de algún animal que había dejado amarrado ahí a alguno de los ferrocarrileros, o quizá era alguna mascota de los vecinos que viven en la orilla del canal que colinda con el Metro La Paz. Sin embargo, cuando avancé un par de metros más, escuché claramente cómo el animal saltó hacia afuera del vagón, y ese fue el momento cuando comencé a sentir mucho miedo, ya que el peso que se escuchó al caer no pertenecía al de ningún perro común. Después, comencé a escuchar cómo se acercaba aquel gran animal detrás de mí. Lo hacía con pisadas lentas y fuertes, como si me estuviera acechando. Justo en ese momento, por instinto, volteé para ver de qué se trataba, pero ya no había nada. La zona estaba totalmente sola y oscura. Inmediatamente quise darle una explicación rápida a la situación, pensando que quizá era uno de esos vagos que me quería asustar para pedirme dinero. Pero cuando regresé mi mirada hacia el frente, pude ver algo que incluso en estos momentos me cuesta imaginar o describir, ya que enfrente de mí, a un par de metros de distancia, estaba una enorme cabra oscura. Por la oscuridad, no alcancé a percibir si su pelaje era negro o café, pero la poca luz de la luna solo me dejaba ver su silueta, con un cuerpo fuerte y magro. La cabra solo estaba delante de mí, mirándome con sus horribles ojos. Yo sentí mucho frío y miedo dentro de mí, como esa situación que describen cuando se te congelan los huesos. Eso fue lo que sentí,
además de un enorme deseo de llorar y de correr. Pero el mismo miedo no me dejó hacer nada. Solo pude quedarme frente a ese animal, mirándolo directamente a los ojos, mientras yo temblaba. Pero después, como si supiera que no podía hacer nada, aquel macho cabrío se paró en 2 patas y sin quitar su vista de mí, comenzó a reírse con una horrible carcajada que hasta estos días me pone muy mal de solo recordarla. En ese momento yo sentía que me moría y lo único que pude hacer fue intentar articular una oración. El Señor es mi paz. El Señor es mi paz. Pero no pude terminarla. En ese instante cerré mis ojos y perdí toda la esperanza, mientras mis lágrimas no dejaban de escurrir, ya que comencé a pensar en lo peor, imaginando lo que podría hacerme aquella bestia, y en que quizá me mataría o se llevaría mi alma. Pero unos segundos después, abrí mis ojos y ya no había nada. Yo no entendía qué había sucedido. Lo único que pude hacer fue tomar la mochila, que se me había caído al piso minutos atrás, para caminar lo más rápido que pude, ya que mi cuerpo estaba totalmente paralizado, y mis dientes iban temblando como si me estuviera congelando. Pero no lo hacían por el frío, lo hacían por el miedo que sentía en ese momento. Así continué mi camino hasta que llegué a mi casa, donde lloré desconsolado, pidiéndole perdón a Dios por si lo había ofendido en algún momento de mi vida con mi actuar. Desde esa noche, siempre que me toca pasar por esa ruta a altas horas, hago la oración del Salmo 23, donde dice que, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y pese a ello, aún siento muchas cosas y sensaciones sobrenaturales cuando paso por esa ruta tan oscura y olvidada por la sociedad. Esta es una de las experiencias más aterradoras que he tenido, Dan, pero pronto les escribiré para contarles más. Buenas noches, lectores de la oscuridad. Mi nombre es Ángel López y quiero compartir con ustedes un relato breve, pero que hasta el día de hoy me pone los vellos de punta de solo recordarlo. Mi experiencia ocurrió en el metro de la Ciudad de México, específicamente en la estación del Metro Consulado. Eran aproximadamente las 11:23 de la noche, y yo regresaba a casa después de un pesado día de trabajo. Los que viven cerca de esa zona, o pasan seguido por ahí, saben que esa estación es muy poco transitada a esas horas de la noche, por lo que no me sorprendió que el vagón en el que viajaba fuera totalmente solo. Sin embargo, lo que sí llamó mi atención fue que cuando se abrieron las puertas, se subió al tren una pequeña niña, de aproximadamente 4 o 5 años de edad. Mi primer pensamiento fue que quizás se trataba de alguna niña que acompañaba a algún vendedor ambulante, pero nadie se subió después de ella, ya que después de cerrarse las puertas, solo quedábamos nosotros dos en el vagón. La niña era de tez morena clara, e iba vestida con un pantaloncito de mezclilla azul y una blusa que tenía estampados a los personajes de una caricatura que no conozco. La pequeña iba sentada a unos cuantos metros de mí, y solo se me quedaba viendo fijamente, como si me quisiera decir algo, pero por algún motivo parecía que no podía hablar. Lo único que pudo hacer para intentar comunicarse conmigo fue levantar el pequeño dedo índice de su mano derecha, el cual apuntaba hacia el vagón que iba pasando en las otras vías. Al ver aquella seña, me quité los audífonos y le pregunté si estaba perdida, o si necesitaba ayuda. Pero ella no me respondió, solo hizo un ligero puchero, como si quisiera llorar. Y de pronto, se fue la luz en el vagón por unos cuantos segundos. Cuando regresó la electricidad, ya estábamos llegando a la siguiente estación, pero comencé a temblar de miedo al darme cuenta que la niña ya no estaba. Yo intenté calmarme, pensando que quizás se había bajado rápidamente sin que lo hubiera visto, por lo que también me bajé en esa siguiente estación, pero por más que busqué en todo el andén, no la pude encontrar. Totalmente confundido por aquel suceso, fui a buscar al policía de la estación,
para decirle que había una niña perdida que necesitaba su ayuda. El policía escuchó tranquilamente toda mi historia, sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo: «Cálmese, joven, quizá usted no me va a creer lo que le voy a decir, pero usted no es el único que ha visto a esa niña. En estos días, y a estas horas, es común que vengan personas a contarme lo mismo que usted, pero lo único que le puedo decir es que no hay ninguna niña, ya que en todas las ocasiones es la misma historia, y hemos buscado y no hemos encontrado a nadie. La única explicación que tenemos es que se trata de una pequeña que falleció hace algunos años en esa misma estación, en el Metro Consulado. Desde que tuve esa experiencia, evito pasar por esa estación por las noches, ya que por algún motivo tengo la idea de que si lo hago, volveré a ver a esa pequeña, quien se encuentra vagando entre los dos mundos». Nuestro siguiente relato no ocurre precisamente dentro del metro, pero sí tiene que ver directamente con este lugar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Iván Díaz. Soy una persona que siempre ha tenido historias escabrosas en toda mi vida. Una de esas experiencias fue con un amor que resultó estar maldito, y desde entonces, mi don para ver entre el mundo físico y el espiritual se aceleró más de lo normal. Además de eso, también suelo tener sueños vívidos en los que visito lugares que definitivamente no pertenecen a este mundo. Algunos de esos lugares son preciosos, como un sueño o como una pintura renacentista, pero otros son verdaderamente horribles, más horribles que cualquier pesadilla en la que puedan pensar, y más grotescos que cualquier película de terror de la actualidad. Y fue uno de estos horribles sueños del que esta noche les quiero hablar. Este sueño transcurría en el metro de la Ciudad de México, y lo tuve justo después de que ocurriera el derrumbe del Cerro del Chiquihuite el año pasado, donde varias personas fallecieron, mientras que otras desaparecieron entre los restos de sus propios hogares. Yo soy operador de tráiler, y el lugar donde trabajo queda justo enfrente de ese histórico cerro, por lo que días antes de que ocurriera la tragedia, comencé a percatarme que las piedras del cerro formaban, o daban la impresión de dibujar, el rostro de un horrible perro. Ya se imaginarán, por las dimensiones del cerro, daba la impresión de ser un rostro gigante y bastante imponente. Después, ocurrió la tragedia que ya todos conocemos, y en las noches siguientes fue cuando tuve aquel extraño sueño. En él, yo me encontraba en lo más profundo del metro, pero el metro no era como todos lo conocemos. Lo que más llamó mi atención era que, pese a lucir bastante siniestro, en el metro había varias personas, quienes hacían los recorridos que se pueden ver diariamente en este transporte, pero lo hacía como si fueran zombies, como si estuvieran totalmente fuera de sí. También había otras personas, quienes sí parecían estar conscientes, y quienes aparentemente estaban acostumbrados a caminar en ese lugar. En cuanto pude, me acerqué a una de estas personas y le pregunté dónde estábamos. Él me miró extrañamente y se quedó totalmente callado. Yo, por alguna razón, pude saber su nombre sin que él me lo dijera, y de la misma manera podía ver los nombres de todos los hombres y mujeres, o almas que ahí se encontraban. Era como si ellos me los revelaran a través del pensamiento. No recuerdo bien los nombres que vi entre esas personas. Lo único que recuerdo es que sus nombres eran de origen mexica. Pero lo que más me marcó de aquel sueño fue ver a unos individuos de aspecto extraño, como si fueran demonios. Quienes se percataron que yo estaba ahí, comenzaron a perseguirme por los pasillos y escaleras de aquel metro oscuro. Yo corrí lo más que pude, incluso abordé un metro y transbordé, pero ellos no dejaban de perseguirme. En cierto momento, cuando me cansé y me sentí totalmente perdido, comencé a implorar a Dios, rezando todas las oraciones que me sabía. Y de algún modo funcionó, porque pude despertar antes de que aquellos siniestros seres me alcanzaran. El sueño me pareció bastante extraño, ya que vi a detalle varias estaciones del metro, y por mi trabajo casi no suelo viajar en él. Y no sé si el derrumbe y mi sueño tengan alguna relación, pero quise compartirlo con todos ustedes,
después de escuchar el relato del policía que ha visto parte de esta extraña realidad en el metro, porque quise respaldarlo y demostrar que no estamos locos. Pero bueno, también quise compartir este relato con todos ustedes porque por algún motivo siento que me estoy carbonizando lentamente en esta vida y algo me dice que pronto partiré. Y quiero que mis historias queden registradas en la posteridad. Buenas noches a todos. Escribo para contarles mi relato de manera anónima, el cual ocurrió en la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Yo trabajo como mesero en la zona de Polanco, y ese día hubo bastante trabajo, ya que era sábado de quincena, por lo que salí bastante tarde del restaurante, y apenas alcancé a tomar el último metro de esa línea, para llegar a mi destino en la terminal de Garibaldi. Como llevo varios años trabajando en esto, es muy común para mí viajar en el metro a altas horas de la noche. De hecho, puedo decir que hasta cierto punto he llegado a disfrutarlo, ya que en esos viajes aprovecho para ver mis series favoritas o escuchar podcasts de terror, como el tuyo. Respecto a las historias que he escuchado en tu canal y en otros canales, siempre tengo mis reservas, es decir, las disfruto y no dudo de los relatos de las personas. Pero hasta este día se me hacía imposible pensar que esos sucesos tan increíbles ocurrieran en un horario y en un lugar que eran muy comunes para mí. Les cuento todo esto para darle contexto a mi historia y para demostrarles que si bien sí me gustan las historias de terror, no me considero una persona que esté esperando o deseando tener una experiencia de estas. Con este contexto, continúo con mi relato. Ese sábado hice el recorrido de todas las noches. Primero entré en el metro Polanco, para después transbordar en Tacubaya y finalmente hacer el último transborde a toda velocidad en metro Chabacano. Así que bastante cansado por aquella travesía, me dispuse a tomar el último metro en esa estación, el cual venía totalmente solo, como era costumbre. Yo apenas había puesto un video en mi celular, para verlo tranquilamente, cuando de pronto, en la siguiente estación, en Obrera, se subió una extraña mujer de entre 40 y 50 años de edad, de complexión delgada, vestía con ropa bastante holgada y con cabello al hombro. Digo que era extraña porque desde que se subió, noté algo raro en su cara, lo cual no pude ver claramente desde un inicio, ya que caminaba con la mirada hacia abajo. Pese a que eso me causó un poco de intranquilidad, procuré no darle mayor importancia e intenté seguir viendo el video que había puesto. Pero cuando llegamos a la siguiente estación, en Doctores, y después de que el metro cerrara sus puertas, fue cuando la situación comenzó a volverse bastante extraña, ya que aquella mujer, quien iba sentada a unos metros de mí, comenzó a hacer un extraño movimiento con su cabeza y sus hombros, mientras continuaba con la mirada hacia abajo. Al principio, pensé que quizá le estaba dando algún tipo de convulsión, e igual me asusté. Pero cuando la vi más detenidamente, me percaté que se estaba riendo en voz baja, mientras el metro iba transitando en plena oscuridad. Aquella escena se me hizo bastante bizarra, pues pensé que quizás se trataba de una mujer que padecía de sus facultades mentales. Pero unos segundos después, cuando se percató que la estaba viendo, la extraña mujer dejó de reírse y lentamente levantó su cabeza para verme directamente a mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de su enorme y tétrica sonrisa. Era tan grande que podría jurar que casi abarcaba todo el ancho de su rostro. Y la expresión de su cara era tan enfermiza que definitivamente no tengo palabras para describirla. La mujer se mantuvo en esa posición por unos cuantos segundos, ya que el metro estaba llegando a la siguiente estación, en Salto del Agua, pero fueron los segundos más eternos para mí, ya que el terror que sentía era totalmente indescriptible. Mi cuerpo comenzó a respirar tan rápidamente que juraba que estaba a punto de darme un infarto. Cuando se abrieron las puertas del vagón, me salí como pude. Incluso me tropecé al pisar el andén. Cuando me levanté rápidamente, el metro comenzaba a avanzar, y aquella mujer había girado su cuello de una manera inhumana,
para continuar mostrándome aquella asquerosa sonrisa. Esa vez tuve que bajarme en salto del agua, muerto de miedo, y le marqué a mis padres para que fueran a recogerme, ya que no tenía la fuerza suficiente en mis piernas para llegar por mí mismo a casa. Sé que siempre habrá gente que no crea en estos relatos, y están en todo su derecho, ya que yo era uno de ellos, pero en mi caso, les puedo asegurar que todo lo que les cuento es real, ya que al parecer, no soy el único que se ha encontrado con esta mujer, la cual han bautizado en internet como la mujer sonriente del metro. Lectores de la oscuridad, espero estén disfrutando de este segundo especial de relatos de terror del metro. Todavía nos quedan más de 20 minutos de terror, así que mientras se acomodan o van por un vaso de agua, les recuerdo que su suscripción, comentarios y compartidas en el canal de YouTube son la mejor manera de apoyar este proyecto, y como sé que sí me ayudarán haciéndolo, les agradezco de todo corazón su apoyo. Pero ahora sí, prepárense para escuchar la segunda parte de este especial, que hasta este momento no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Hace poco descubrí tu canal y me llamaron mucho la atención las experiencias sobre el metro de la Ciudad de México. En una parte, por el misticismo urbano que desprende este lugar, y por otra, porque es justo en este medio de transporte donde se ocultan algunos secretos que nadie quiere que salgan a la luz. Y esta noche te escribo para contarte uno de ellos. Desde que se hacen relatos de terror del metro, es común escuchar sobre supuestas estaciones secretas, en especial sobre la clásica leyenda de la estación o base militar que está cerca del metro Zócalo, de la cual no tengo pruebas, pero tampoco dudaría de su existencia. Sin embargo, de lo que sí tengo pruebas testimoniales es sobre otro lugar secreto, en esa misma línea de transporte. En mi círculo de contactos, tengo muchos amigos que trabajan o han trabajado en el metro, en distintos puestos y rangos, desde el personal de limpieza y taquillas, hasta conductores y jefes de estación, y todos ellos me han contado sobre una estación que está clausurada, la cual nunca se abrió al público, y que está entre las estaciones Panteones y Tacuba, de la línea 2. De hecho, se cuenta que originalmente, esta estación abandonada sería la estación Panteones, pero que desistieron de concluir el proyecto cuando se dieron cuenta que la elección del lugar no había sido la correcta, pues esta estación queda justo debajo del Panteón Sanctorum, y en tiempos de lluvia notaron que los huesos del panteón lograban traspasar la tierra, cayendo justamente dentro de la estación. Al percatarse de este problema, los ingenieros habrían decidido dejar inconcluso el proyecto, para posteriormente construir la estación que todos conocemos actualmente como Panteones. Los ingenieros de la actualidad dicen que este sitio se abandonó porque saldría muy caro reparar los fallos que detectaron, ya que no tiene techo de hormigón, como todas las demás estaciones. También se cuenta que la estación ya estaba en una fase muy avanzada de construcción, pues ya contaba con vías que la conectaban con la línea 2, y tiene algunos pasillos que, al estar abandonados, lucen como el escenario de una tétrica película de terror. Mis amigos y conocidos que han podido entrar a la estación cuentan que actualmente se encuentra en un estado bastante deplorable y que está habitada por todo tipo de animales. Además, dicen que prácticamente nadie quiere ir ahí, ya que las pocas personas que han entrado han visto y escuchado cosas bastante extrañas, y sobre todo, cuentan que la energía que se puede percibir en el lugar es bastante oscura y pesada, que se siente como si muchas personas te estuvieran mirando y caminando detrás de ti. Ellos creen que se debe a la gran cantidad de huesos que hay en la estación, lo que posiblemente provocó que este sitio se haya convertido en uno de los centros de energía espiritual más grandes que hay en la ciudad. Estoy seguro que otras personas de la audiencia han escuchado o conocen esta estación, solo que todos sabemos que ese es un lugar del que no se suele hablar.
El hombre de negro del Metro Rosario. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan Carlos Galán y te escribo para contarles un relato que me ocurrió hace varios años, cuando trabajaba en la zona de Polanco. Por la naturaleza de mi empleo, solía salir bastante noche y mi recorrido diario de mi lugar de trabajo a mi casa era de entre 2 y 3 horas, dependiendo del día, condiciones climatológicas y de cualquier imprevisto que pudiera salir en el transporte, sobre todo en el metro, ya que era en este donde pasaba la mayor parte de mi recorrido. Por el horario, para mí era común encontrar tanto los trenes como todas las instalaciones del metro casi vacías, con algunas personas viajando al mismo tiempo que yo, pero por lo regular, todos lo hacíamos bastante separados, como si quisiéramos disfrutar de la tranquilidad a nuestra propia manera. En mi caso, siempre aprovechaba para escuchar relatos de terror en estos trayectos, ya que las condiciones del viaje propiciaban que me metiera más en las historias y que las disfrutara de una manera muy especial, pues antes consideraba que estos relatos los contaba la gente por mero entretenimiento, pues dudaba que todo aquello realmente pudiera existir. Pero todo cambió ese miércoles por la noche. Recuerdo que en esa ocasión salí más tarde de lo normal, porque ese era el último día laboral de la semana para la mayoría de la gente, pues jueves y viernes serían días festivos en México, por lo que la mayoría de las personas habían aprovechado para salir esa noche y relajarse en los restaurantes nocturnos de la zona. Cuando salí, me puse los audífonos y caminé más rápido que de costumbre para alcanzar el último metro que me llevaría de la estación Polanco a Rosario, y de ahí debía transbordar nuevamente para llegar a otra estación, donde todavía debía tomar un camión para llegar hasta mi casa. Durante el camino, no recuerdo que me hubiera ocurrido nada paranormal o que sintiera algo extraño. Al contrario, el ambiente era festivo y las personas festejando no propiciaban ese tipo de ideas, pero todo cambió cuando comencé a bajar las escaleras del metro. Recuerdo que mientras más bajaba y me iba adentrando en el largo túnel de la estación, más aumentaba una sensación de vacío en mi pecho, además de que la temperatura de la estación era considerablemente más fría que la temperatura del exterior, y eso llamó fuertemente mi atención, ya que por lo regular era al revés. Pero insisto, no le tomé mayor importancia a estas circunstancias o señales, porque yo no creía en nada sobrenatural, así que solo cerré bien mi sudadera y seguí con mi camino, apresurándome lo más que podía para alcanzar el metro que estaba llegando justo en ese momento a la estación. Durante la primera parte del viaje, de Polanco a Rosario, la sensación de vacío en mi pecho se acrecentó más, y con el paso de las estaciones, comencé a sentir una sensación de miedo y nerviosismo en mi estómago, por lo que me quité un momento los audífonos para relajarme y hacer respiraciones profundas. Mientras lo hacía, aproveché para mirar hacia los otros vagones, y hasta donde daba mi mirada, no alcanzaba a ver a nadie más, por lo que supuse que iba viajando completamente solo. Con las respiraciones profundas, comencé a controlar un poco aquella sensación de incomodidad que sentía, pero justo cuando estábamos a 2 estaciones de llegar al metro Rosario, la luz de los vagones del metro comenzó a fallar. Primero, comenzó a parpadear rápidamente, y después de unos cuantos segundos, se apagó por completo, y en esa total oscuridad transcurrió el último tramo del viaje. Pero lo que llamó más mi atención fue que a lo lejos comencé a escuchar claramente algunos susurros de personas platicando. Por el número de voces, podría jurar que se trataba de un grupo de entre 3 a 5 personas, por lo que imaginé que quizá me había equivocado, y en realidad más pasajeros iban viajando conmigo en ese momento. Pero cuando llegamos a Metro Rosario, no vi a nadie más. Yo era el único que bajó de ese tren, pese a que esa era la terminal de la línea, y por el horario, el metro ya no daría servicio. Al darme cuenta de eso,
La sensación de miedo y nerviosismo regresó, pero yo me volví a colocar mis audífonos para continuar con mi recorrido y aprovechar para pasar rápidamente a los baños de la estación. Cuando entré, pensé que los baños estarían totalmente solos por la hora, pero justo en el último sanitario alcancé a ver a otro hombre. Cuando lo vi, me dio mucho miedo. Recuerdo que hasta salté del susto, porque pensé que yo estaba solo en el lugar, además de que aquel tipo imponía mucho. Era bastante alto, fornido y de piel morena, vestido completamente de negro, con un enorme sombrero del mismo color, el cual no me dejó ver su rostro. Tras el encuentro, entré al baño y procedí a hacer lo mío, pero cuando estuve dentro de la cabina del baño, comencé a percibir un fuerte olor a tierra mojada, acompañado de una peste insoportable, la cual se asemejaba bastante al olor del azufre, además de que la temperatura volvió a descender, acercándose bastante a una sensación helada. Al sentir eso, me apuré todavía más y unos minutos después ya me estaba lavando las manos rápidamente, pero cuando levanté la mirada para verme en el espejo, aproveché para observar en dirección al último sanitario, y cuando lo hice, me di cuenta que la puerta estaba abierta y que el baño estaba totalmente vacío. Al percatarme de eso, salí rápidamente del lugar y me fui corriendo para transbordar al otro metro, y mientras lo hacía, pensaba en lo que acababa de suceder, intentando darle alguna explicación lógica a la situación, pero por más que lo intenté, no la encontré, ya que era imposible que aquel hombre hubiera salido del lugar sin que yo pudiera escuchar sus pasos o el fuerte ruido que hacen los torniquetes cuando una persona pasa a través de ellos. Así continué corriendo por el transborde del metro, totalmente concentrado en mis pensamientos e intentando darle una explicación a todo lo que estaba viviendo. Pero cuando por fin llegué a la estación Rosario, de la otra línea del metro, sentí como si mi cuerpo se quisiera paralizar por completo, ya que al otro extremo del andén, en la dirección Martín Carrera, estaba parado el mismo hombre. Cuando lo vi, el olor a tierra mojada y azufre invadió toda la estación, y la sensación de frío ya era totalmente incontrolable para mí. Al hombre pude verlo en todo su esplendor durante unos cuantos segundos, ya que justo en ese momento iba llegando el metro. Pero solo puedo decirles que la experiencia fue totalmente horrible, ya que nuevamente no pude ver su rostro claramente. Solo vi una densa oscuridad debajo de su sombrero y lo que parecía ser parte de su boca y sus dientes, sus blancos y enormes dientes. Cuando llegó el metro, me subí rápidamente y me dirigí a la zona de ventanas para seguir viendo a aquel hombre, pero cuando lo hice, me di cuenta que ya no estaba ahí. Había desaparecido de un momento a otro, como la primera vez en los baños, solo que en esta ocasión tuve la certeza de que aquel ser no pertenecía a este mundo. Aquella fue la peor noche que he pasado en el metro, ya que la sensación de frío y miedo me acompañó no solamente durante lo que restaba del trayecto, sino durante varios días más, sobre todo cuando recordaba la apariencia de aquel hombre y aquel terrible olor que lo acompañaba. La anciana del metro Rosario. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Andrea y me gustaría contarte una experiencia que me acaba de ocurrir hace unas semanas, cuando regresaba de visitar a una de mis amigas. Yo vivo por Barranca del Muerto y ella en la zona de Azcapotzalco, por lo que tengo que cruzar toda la línea naranja del metro cada vez que la visito. En mi caso, he viajado en el metro desde que tengo conciencia y nunca me había parecido un lugar propenso a sucesos paranormales, aunque debo admitir que esa línea, la línea 6, también conocida como la línea naranja, siempre me había dado un poco de miedo, ya que desde niña percibía algo extraño en esas estaciones, y con el paso del tiempo pensé que se debía a su profundidad y a la humedad que las caracteriza. Pero hace poco tiempo
descubrí que estaba totalmente equivocada, porque en esa línea ocurre algo, y justo ahí es donde sucede mi historia. Todo comenzó realmente hace muchos años, ya que como te contaba anteriormente, desde niña he viajado en esa línea del metro, y en una ocasión me sucedió algo que no había tenido mucho sentido para mí, hasta este momento. Yo iba con mi hermana mayor, y habíamos salido del metro Barranca para bajarnos en Rosario, donde vivía una de mis tías. Recuerdo que por algún motivo, en esa ocasión el metro iba bastante lleno, y en la estación Tacubaya bajó tanta gente que entre los empujones me solté de la mano de mi hermana, y cuando el metro cerró sus puertas, yo me había quedado adentro, y ella afuera. Cuando me di cuenta, me puse a gritarle desesperadamente, y entre el gentío, solo escuché que me gritaba que la esperara en Metro Rosario, que ahí nos veíamos. Con mucho miedo, me acomodé en una esquina del metro, y por mi estatura, solo veía piernas por todos lados, que subían y bajaban en cada estación. Con el paso del recorrido, recuerdo que pude sentarme en una silla que se desocupó, y eso me hacía sentir más tranquila. Pero justo cuando estaba a 2 estaciones de llegar, y cuando el metro ya iba más vacío, vi que una extraña señora se subió. Era una anciana, de muy baja estatura, y con el cuerpo totalmente encorvado. Iba vestida totalmente de negro, tenía un extraño sombrero y un velo que no dejaba ver su rostro. Pero lo que llamó más mi atención en esa ocasión era que llevaba una estampita de un santo en la mano derecha, a la cual le iba rezando sin parar, casi pegando sus labios con aquel trozo de papel. La mujer iba totalmente concentrada, rezándole a la estampita, y caminaba sin mirar hacia el frente. Con un horrible terror, vi cómo se fue acercando poco a poco hasta el lugar donde yo estaba, y sin darme cuenta en qué momento sucedió, se sentó a un lado de mí, y me quedé atrapada junto a ella, dado que se sentó en el asiento del pasillo, y yo estaba sentada en el asiento de la ventana. En ese momento, sentí bastante miedo, ya que de esa anciana irradiaba una energía bastante pesada, la cual me incomodaba mucho. Además, tenía un olor bastante extraño, parecido al de las rosas o agua podrida. Yo me sentía muy incómoda, así que miré al piso, y cuando lo hice, vi sus zapatos, los cuales eran negros, y estaban bastante mojados, llenos de un asqueroso lodo negro. Un par de minutos después de que se sentó junto a mí, intenté levantarme, pidiéndole permiso para salir e irme a sentar a otro lugar, pero ella no me respondía, ni levantaba la cabeza, solo me aventaba con su cuerpo, para no dejarme pasar. Al ver su negativa, yo me senté otra vez, esperando llegar a la estación Rosario, donde aquella anciana tenía que bajarse forzosamente, ya que era la última estación de la línea, y por lo regular, hay policías que no dejan que alguien se quede en el vagón. En lo que faltaba del camino para llegar a Rosario, yo intentaba aguantar lo más posible la respiración, para no oler aquel horrible hedor, intentando mantener la mirada fija en la ventana o en el piso. Pero mi curiosidad de niña fue más fuerte, y sentía demasiada intriga por ver quién era el santo que traía en su estampita. Pero cuando lo hice, pude ver que no era ningún santo que yo conociera. Es más, no era la figura de ningún humano, pues lo que tenía impreso la estampa era una horrible bestia de 3 cabezas, la cual estaba parada encima de varios cuerpos humanos, totalmente muertos. Cuando vi aquello, me levanté nuevamente y me salí de los asientos empujando a la anciana, y en cuanto llegamos a la estación Rosario, me bajé y me fui corriendo hasta los torniquetes, donde estaban los policías. Minutos después llegó mi hermana, y por la tarde le conté todo lo ocurrido, pero ella me decía que seguramente era una vieja loca, que no tuviera miedo, ni que me hiciera ideas. Durante toda mi vida pensé que mi hermana había tenido razón,
Pero todo cambió en ese viaje nocturno del que te conté al inicio de mi historia. En esta ocasión, yo salí bastante tarde de casa de mi amiga, por lo que seguramente me subí en el último o penúltimo tren de la línea naranja, ya que iba prácticamente solo. Yo iba tranquila, escuchando un podcast en mi celular y con la mirada perdida en la ventana, pero justo cuando el metro cerró sus puertas, en la estación Aquiles Cerdán, sentí nuevamente aquel olor nauseabundo que había experimentado cuando era niña, y cuando el metro comenzó a avanzar, escuché nuevamente aquel horrible rezo, y cuando volteé lentamente mi mirada hacia atrás, la vi nuevamente. Era la misma anciana que vi hace más de 30 años. Vestía con la misma ropa de aquella vez, e iba otra vez con la mirada fija en su horrible estampa, y físicamente, ella no había cambiado prácticamente nada desde nuestro primer encuentro. Cuando la vi, me levanté de inmediato y caminé lo más lejos de ella, pero cuando lo hice, comenzó a rezar cada vez más fuerte, como asegurándose de que realmente la escuchara. Yo iba muerta de miedo, mirando a aquella anciana en todo momento, para evitar que se levantara y se acercara a mí. Con el celular en mano, intenté marcarle a mi amiga y le mandé decenas de mensajes, pero todo fue inútil, porque inexplicablemente mi celular se había quedado sin señal. La anciana en ningún momento levantó la mirada, solo iba mirando fijamente su estampa y sin parar de rezar. Cuando por fin llegamos a Metro Rosario, me bajé corriendo otra vez, como cuando era niña, solo que en esta ocasión sí volteé hacia atrás para evitar que aquella anciana me siguiera, pero cuando lo hice, me percaté que ella no se bajó del tren, solo se quedó sentada en aquella perturbadora posición, con la mirada fija en su horrible estampa. Sé que esta es una historia difícil de creer, Dan, pero créeme que me sucedió, y después de ello, tengo miedo. Tengo mucho miedo de volverla a ver, de oler aquel asqueroso olor a podredumbre y de escuchar su demoníaca oración. Gracias por escuchar nuestro segundo especial de relatos de terror del metro, Lectores de la Oscuridad. Sé que los seguidores de Hueso Colorado ya habían escuchado estas historias, pero también sé que los nuevos seguidores no habían tenido tiempo de conocerlas, así que este especial es dedicado para todos ustedes, tanto para los que revivieron los relatos como para los que los descubrieron por primera vez. Recuerden que si ustedes han tenido una experiencia similar a esta u otra que tenga que ver con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su relato favorito de este segundo especial, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una persona bailando. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Estoy tardando un poco en contestar los comentarios, pero poco a poco les contestaré a todos y cada uno de ustedes. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.